Bienvenidos a Noventeros FC, Fútbol, Nostalgia y Cultura Pop. Yo soy Omar Sánchez. Hoy vamos a hablar de un tema que propuso el señor Araujo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué onda? Sí, aprovechando que estábamos nomás los dos, ahora sí no nos aceptaron las invitaciones. Nadie quiso venir. Nadie vino, pero aquí estábamos sacando evidentemente el programa adelante. Exacto, y todo esto desde el abandono, por supuesto, de Ricardo López. Sí, porque si Ricardo López sí nos hubiera ido de esta mesa, no tendríamos necesidad de invitar a invitados. Si Ricardo no se hubiera ido, nadie hubiera venido a ustedes. No los querríamos. Tío Leyendas, no. Y... No, oye, mucha buena respuesta. Sí, no, hay mucho apoyo del tío Leyendas. Aprovecho para mandarle un saludo al tío Leyendas, que me preguntó cómo iba el pedo de Instagram. Obed también tirándonos paro con muchas cosas. Entonces, una gran hermandad la que ha nacido. De por sí ya existía, pero ahora más con Revista Balompié. Entonces, saludo a ellos, por supuesto. A Ricardo Lincoln también estuvo de Proceso, que su episodio le fue muy bien. Gerardo Herrera de Zoom. Todos los invitados, que obviamente sí agradecemos mucho que estén aquí. No se crean lo de Ricardo. Y hoy vamos a hablar de algo que les decía que propuso Araujo, que tiene que ver con lugares pequeños y que en buena parte se definen ahora por algún personaje que salió de ahí, ¿no? Ya sean músicos, equipos de fútbol incluso, escritores, cineastas. Vamos a dar algunos ejemplos de eso. Entonces, vamos a arrancar con algo que me decías ayer de un equipo del fútbol mexicano que existió hace ya poco más de 20 años, a su madre, como 22 años, que del estado de Morelos, que ha tenido poco fútbol de primera división Morelos, aunque lo tuvo en ese caso, lo ha tenido con Zacatepec, que Zacatepec podría ser otro ejemplo. Pero vamos a empezar hablando con los colibríes que les decían de Cuernavaca, que en realidad no están en Cuernavaca, están en Xochitepec, que está adelantito de Cuernavaca. Un estadio que si tú vas para Acapulco, lo puedes ver, que la gente lo podía ver desde las montañas, el partido. El Mariano Matamoros. El Mariano Matamoros, que curiosamente ahora el Zacatepec juega ahí, porque Atlante juega en Zacatepec. Pero bueno, este equipo que dio a conocer ese estadio y a Xochitepec como tal, digamos, a nivel nacional en 2003, jugadores como Claudinho, un uniforme llamativo, jugó un torneo en México porque entró en enero por cosas rarísimas y terminó en mayo y vámonos. Ahí les metió Chivas su gol 3000, que lo hizo Jair García, me acuerdo bien, que ayer comentabas en el club que me brillan los ojos cuando hablo mal de Chivas. Estoy hablando bien de Chivas. ¿Y tú qué te acuerdas de El Colibríes? Diego, es que creo que incluso, o sea, pasó hace 20 años que creo que ya uno lo dice y parece mucho, pero son cosas como que ocurrieron finalmente en este siglo, que evidentemente ahora es impensable que ocurriera. O sea, no se puede creer que un equipo tan endeble organizativamente estuviera en primera división. O sea, hemos hablado incluso en determinados momentos de que Claudinho, como bien dices, era como este jugador insignia del equipo que ponía su casa para que los jugadores entrenaran, ¿no? O sea, porque no había instalaciones del equipo, estaban ahí en el patio trasero de Claudinho, entrenando, calentando, etcétera, etcétera, haciendo pretemporada y tal. Y a mí me llama la atención justo esto de este equipo de colibríes, que además creo que incluso tiene como uno de los jerseys más deseados en las colecciones. Incluso va uno a tiendas como Es de Época o en la tienda de Yaelito Mix, que de hecho está en barata. Sí, algo, sí, ¿no? sí. Sí. Yo fui y conseguí una playera del Olimpia de Ljubljana de Eslovenia muy buena. Pero pues que te las encuentras ahí, ¿no? Y son como las joyas ahí que tienen apartadas. Pero me llama la atención que el Colibríes, como bien dices, estaba asociado con Cuernavaca sin ser de Cuernavaca. Luego muchas veces se referían a ellos como Colibríes de Morelos. O sea, era un equipo que al no tener ni siquiera arraigo en un lugar, se peleaban por ver a qué ciudad se lo ponemos, ¿no? Justo. Ya digo, Xochitepec, pues sí es una ciudad quizá muy, muy pequeña, no asociada a la idea de un equipo de fútbol. A mí me tocó una vez, por ejemplo, conocer el Coruco Díaz de Zacatepec porque iba por una salida ahí en la universidad que justamente nos pasó lo mismo de rentar una casa que aparentemente era Cuernavaca, pero luego no era Cuernavaca. 2 horas después. Ajá, exacto. Entonces nos subimos en un camión que llegó a Zacatepec.
nadie entendía por qué yo estaba tan feliz de estar en Zacatepec, ¿no? No estaba remodelado aún, supongo. Entonces, sí, ya estaba, Okay. con esta carcasa Verde, verde. Además, rara. creo que era el momento donde todavía se jugaba Copa MX, o sea, sí estaba como el Zacatepec. Estaba ahí entonces en compitiendo. ascenso en ese entonces. Sí, exacto. Entonces era como, pues es que yo sé que es muy probable que no vuelva a conocer o sea, que no vuelva a ver el estadio del Zacatepec. Y a mí es un tema que me llama mucho la atención, de los lugares pequeños con equipo de fútbol, por dos razones fundamentales. Bueno, hay dos ahí que... Una es, por ejemplo, ahorita en España, yo soy muy adepto a ir viendo cómo van las divisiones inferiores en España, ¿no? O sea, la segunda división, la tercera división, que ahí organizativamente pues está mucho más, mucho mejor organizada que aquí en México. Y siempre yo he seguido mucho a un periodista español desde hace mucho tiempo, que se llama Axel Torres, que es muy fanático del Sabadell, de una ciudad que está orbitando ahí alrededor de Barcelona. Y siempre me ha llamado mucho la atención que un tipo que comenta Primera División, que además lo ponen es comentarista estelar en España, lo ponen a comentar al Real Madrid, a comentar al Barcelona, y que el tipo siempre en esos partidos esté desviviéndose en silencio por lo que está haciendo su equipo, que juega 3 divisiones abajo, contra el Terrassa, que es otro equipo que orbita alrededor de Barcelona. Y ahorita justo en Barcelona, en un barrio de Barcelona, que es el barrio de Gracia, que aquí sería como la Condesa, digamos, un equipo, el Europa, está en primer lugar, va a ascender de tercera división a segunda división. Es todo un acontecimiento porque es la gran división a la que van a llegar. Y a mí me interesa mucho como esa historia a la que quizá de pronto no tenemos tanto acceso en México por lo mal organizadas que están las divisiones inferiores, pero de gente de determinados lugares que es de su equipo, o sea, del equipo que está ahí, del equipo del barrio, de una ciudad, si la ciudad es muy pequeña, y que aquí pues no, o sea, aquí están los transatlánticos muy claros, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas o Toluca, según el debate de los grandes y tal. Y creo que de pronto nos hace falta un poquito, yo creo, ese relato. Me encantaría que la gente fuera muy del Zacatepec y pudiera ir a ver al Zacatepec ahí, ¿no? En el caso de Morelos, ha tenido muchos problemas precisamente para poder generar ese arraigo a últimas fechas. Digo, Zacatepec incluso llegó a Primera División en algún momento. Después había un programa en Fox Sports, no sé si te acuerdas, que se llamaba Zacatepec, al rescate de los cañeros. Sí. Que eso fue antes de que remodelaran el estadio, que no recuerdo, supongo que... No sé si Higuera, ¿cómo se llama de Chivas, Luis? José Luis. José Luis ¿no? Higuera, si tuvo directamente inversión para el nuevo estadio, pero Luis Higuera fue directivo cuando Zacatepec estuvo en ascenso, que más o menos debe ser la fecha por la que tú dices. Luego se llevó el equipo a Morelia. Que, Sí. que salía a decir cómo es posible que se hayan llevado el equipo de Morelia a Mazatlán, eso no se las da a la gente, pero él estaba haciendo exactamente lo mismo con Zacatepec. En fin, antes de eso, o bueno, más bien posterior a eso, desaparecen el equipo que había en ascenso de Zacatepec y existía un equipo que se llamaba Escorpiones, que ellos jugaban en otro estadio que se llama Centenario, si no me equivoco, que está a la entrada de... Es como la primera salida después de la Pera, ya para Cuernavaca. Es un estadio pues, bastante amplio, le han de caber, no sé, 10,000 personas quizá. Era un equipo de segunda división, Liga Premier se llama en México la segunda división, que en realidad corresponde a tercera y cuarta. Y ahí estaba ese equipo que se llama Escorpiones. Luego ese equipo se llamó Escorpiones Zacatepec y ya se mudaron al Coruco Díaz, que ya no había ningún equipo jugando ahí. Pasó una temporada más, dejó de llamarse Escorpiones y ya fue finalmente otra vez Zacatepec, pero pasan 6 meses. Atlante y la gente del Estadio Ciudad de los Deportes se pelean porque aparte le llega otra vez Cruz Azul, le llega otra vez América, le invade todo mundo, incluso hasta Araujo, que ya lo he dicho, también invadió la zona de Ciudad de los Deportes. Entonces, Zacatepec se tiene que desplazar de su propio estadio justo cuando habían otra vez ya recuperado el nombre porque fue una transición de un tiempo y... Entonces ahora Zacatepec juega en este estadio. Ahora Atlante juega en Zacatepec. He tenido yo sí chance de ir con, no sé cuántas, ¿no? Pero 5, 6, 7 veces al Coruco Díaz. Es un estadio agradable, ¿no? Bonito. Quedó muy bien la remodelación. Quizás un poco muy grande para el tamaño precisamente de la localidad. ¿Cabrá la localidad en el estadio? No creo. Porque si han de ser en Zacatepec... Mira, no sé.
Seguramente diré un dato que no sea cierto, pero no sé, unas 80,000, 100,000. Ahorita lo buscamos para ver cuánto, ¿no? Pero al estadio sí le caben como, le han de caber alrededor de 30,000 más o menos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, ha costado mucho trabajo que el fútbol en Morelos se arraigue, lo que pasó con Colibríes. Hay otro equipo en el Centro Vacacional y Deportivo de Huastepec, que está al lado del Six Flags El Hurricane. acuático, Sí. ajá, ese. Ahí también juega un equipo que se llama Sporting Canami, que es un equipo que viene de Milpalta hace unos años en segunda. Es decir, ha costado, como ya dije, mucho trabajo que los equipos puedan realmente asentarse. Y un equipo de tantísima tradición como es Zacatepec, ahorita está desplazado, que es algo que a mí se me hace increíble. Y he tratado de investigar por qué tuvo que salir de su estadio. O sea, si... del estadio, que supongo no les pertenece. No sé si la gente dijo, bueno, ahora a Atlante le vamos a cobrar una renta mucho más alta, a ustedes se la subimos y ya fue impagable. O por alguna razón Atlante dijo, yo no quiero ningún otro equipo jugando en mi casa, lo cual pues no le encontraría sentido, porque aquí estaba compartiendo casa con 2 equipos, también incluso con la Femenil de América. No tengo idea, trato de investigar si alguno de ustedes sabe por qué Zacatepec tuvo que salir de su estadio, siendo que solo Atlante está jugando ahí. Pues platíquenos. Y hablando de eso, también platicábamos o sea, de ciudades pequeñas con equipos muy grandes. El caso de Green Bay, y tú que le sabes más a la NFL, Sí. es una ciudad como, a ver, no es hiper chica, debe ser como de 350,000 habitantes más o menos, que es equiparable a... Bueno, yo que soy de Coacalco, más o menos. No, en Coacalco ya hay más, ya hay como 500,000. Pero bueno, a ver, tampoco es hiper chico, pero al estadio le caben casi 100,000 personas. Es decir, un día de partido que tiene llenos cada fin de semana. Desde hace décadas no hay día que no se llene ese estadio, que también fue remodelado hace unos 5 años, menos, Más ¿no? o Como 3 menos. años. Y entonces un tercio de la población prácticamente está en el estadio, que a mí se me hace un caso alucinante. Sí, es que es un poco eso también, o sea, digo, un poco cerrando esta parte, a mí me parece dramática esa, pues, pérdida del arraigo, no necesariamente culpando al fanático, que, o sea, porque es muy fácil entrar a esa dinámica de, no, uno le tiene que ir al equipo del lugar donde es y demás, ¿no? Que yo no creo demasiado en eso. Pero o sea, esto que hablas de que llegue el Atlante y le diga al Zacatepec, bueno, con permiso, muchachos, o sea, es la ley del más fuerte completamente, ¿no? Y a mí eso me parece dramático por un lado y por otro me parece terrible porque relato hay. O sea, no estamos hablando de México como un país que sea plenamente homogéneo, que sea muy pequeño, que no pueda acceder a estas historias de equipos regionales. O sea, relato hay, lugares hay, equipos semiprofesionales o profesionales sin demasiados recursos hay, pero todo está establecido de manera que pues, es inaccesible para un montón de equipos y para los que por una inyección económica consiguen llegar como colibríes, pues de pronto se desinflan rápidamente porque pues es así, ¿no? O sea, son inversiones que no se pueden sostener, que son insostenibles. A mí me emociona mucho el caso de Green Bay pasando a la NFL como una liga, pues obviamente planetaria. O sea, yo creo que es la liga que más dinero debe hacer en el deporte estadounidense. Seguramente Ricardo diría que es el fútbol colegial, porque también el fútbol colegial genera una cantidad de dinero verdaderamente estratosférica. Pero es muy interesante en el fútbol americano el rollo de las franquicias, en dónde están establecidas. Porque hay muchas ciudades que se matarían por tener un equipo de NFL, ¿no? Hay otras, quizá como justamente las más relacionadas con el fútbol colegial, como Alabama, como Michigan, que pues ni siquiera les interesa porque todo ya lo tienen a partir del fútbol colegial, ¿no? Pero pues hay ciudades de pronto en esta lógica estadounidense, norteamericana, donde tiene que ser el país permanentemente con más relato. Es un país que aspira muchísimo a lo épico, a que en todas las ciudades haya algo que ver. Es un país muy consumista, es un país que tiene que ofrecer permanentemente algo y que pues la verdad, salvo las costas, o sea, la parte de California por un lado, la parte de Nueva York por el otro lado, pues de pronto te queda un centro de país gigantesco y muy homogéneo también, ¿no? Entonces, el deporte se convierte como en esta salida muchas veces. Yo hablaba con
con un amigo hace poco que es así de cómo demonios prendes la tele a las 11 de la mañana un martes y te encuentras que hay un partido de béisbol ahorita y hay gente en el estadio. O sea, y hay mucha gente y es así de, pues sí, o sea, mucho desempleado, mucho veterano, o sea, mucha gente que es un día laboral, pero está en el estadio. Y además, esa lógica deportiva de la NFL, de la MLB, de béisbol, de la NBA, del básquetbol, pues a la vez como que genera un mapa también de Estados Unidos. O sea, las ciudades validadas por el deporte son ciudades muchísimo más visibles de cara al turismo y de cara al relato también que las que no tienen equipo de deportivo, ¿no? O sea, uno puede decir, voy a Kentucky, pues ¿a qué vas a Kentucky, no? O sea, voy a Oklahoma, pues está el Thunder de Oklahoma jugando en la NBA, que es un equipo muy de relleno, pero que ahora es el mejor equipo de la NBA de cara a los playoffs. Pero pues solamente dices, claro, el Thunder, y ya, no hay nada más en Oklahoma, o parecería que no hay nada más. En el caso de Green Bay, como decías, pues es un equipo que es muy excepcional de cara a la NFL porque no es un equipo que tenga un dueño, o sea, la ciudad es dueña del equipo. Son accionistas todos en la ciudad. No tengo claro cómo funciona, pero pues, la población es accionista del equipo. Evidentemente el equipo nunca se va a ir de Green Bay. Evidentemente también como que las ciudades aledañas con más gente en Wisconsin, como puede ser Milwaukee, pues le mete dinero también porque obviamente te puedes quedar en Milwaukee y luego te vas en tren a Green Bay al partido y regresas a Milwaukee, que Milwaukee sí tiene equipo de básquetbol y de béisbol. Pero pues es el equipo tradicional por antonomasia del fútbol americano. Tiene este estadio, el Lambeau Field, que es el que decías que pues sí, si tú quieres ir, te tienes que poner en una lista de espera donde hasta que te digan que te liberan el boleto, ya puedes comprar vuelos y hospedaje y demás, ¿no? Antes no, porque no sabes si vas a alcanzarlo. A mí me parece un equipo fascinante. Además, la lógica del nombre del equipo, los Packers, los empacadores, son por los trabajadores de una empresa de empaque que empezó a jugar fútbol americano y a raíz de eso le pusieron así al equipo, que ha delimitado la historia de la NFL. O sea, jugó y ganó el primer Super Bowl. Y sí, es esta idea de que todo el estadio está... Toda la población está dentro del estadio. O sea, no hay nada en la ciudad fuera de eso cuando juegan. Que creo que lo único de alguna manera alcanzable en el fútbol que podemos ver como en el gran foco es el Villarreal en España, ¿no? Que juega en Castellón, en una provincia muy pequeña en Castellón, la provincia de Villarreal, que al estadio le caben 30,000 personas y la ciudad tiene 50,000, ¿no? Entonces también dicen, no, pues juega el Villarreal y no hay nada. Y la gente está en el estadio porque es un estadio que siempre se llena, también, ¿no? Entonces me gusta mucho como estas ciudades que encuentran una manera de respirar a partir del deporte y que encuentran su relato a partir del deporte, pero pues que obviamente también dejan todo lo demás, a todas las demás ciudades fuera, las que no tienen equipo de cara a este relato. Y lo podemos ligar también con el programa que hicimos hace poco, ¿no? De los artistas, de qué artista representaba como a cada ciudad en este país también. Creo que se puede ligar muy fácil por ahí en términos identitarios igual. Que incluso lo que dices del colegial llama muchísimo la atención, el arraigo que existe en el colegial. Ya mencionados algunos ejemplos. Y son inconseguibles esos boletos. Y se llenan los estadios de las propias universidades, pero que les caben 30,000, 40,000, 45,000 personas. Están abarrotados. La tradición de el viernes es el high school, la prepa, el sábado es el colegial y el domingo es la NFL. Aunque bueno, ahorita en la NFL ya hay casi de ahí ahorita. No, sí, y justo la NFL está matándose está plenamente enojada porque hay una ley que impide que haya NFL en sábado. Y la NFL dice, es que es el día... O sea, obviamente no vamos a sustituir el domingo porque el domingo para Estados Unidos es un día absolutamente sagrado, pero qué maravilla sería poner dos partidos de la NFL en sábado, ¿no? Y de pronto lo pueden hacer ya en las últimas semanas porque se acaba el colegial, pero por ley no puedes hacerlo durante toda la temporada porque está el colegial. O sea, no le puedes quitar el foco al colegial. Y eso a mí me parece... O sea, no imagino algo equiparable aquí, la verdad. Es que es una locura. O sea, tú estás
en un estadio con 50,000 personas haciendo una anotación impresionante, una cosa épica. Y el martes está sentado tomando biología con toda la demás gente. La gente que estaba en el estadio. Hay un sentido de pertenencia, de comunidad, de la ciudad, de la universidad muy, muy grande. Y ya decías algunos ejemplos, ¿no? En Nebraska también. En Nebraska, bueno, también hay un equipo de colegial muy, muy competitivo. Y también te iba a decir que, por ejemplo, no sé si has visto la película de... que en inglés tiene incluso un término de americano que es Silver Lining Playbook. Sí, la de Bradley Cooper, ¿no? Sale Bradley Cooper, sale Jennifer Lawrence. Robert De Niro. Robert De Niro, del director, que ahorita se me fue su nombre, pero que también David hace... Russell, ¿no? Y que hace American Hustle. Esas dos películas me encantan. Y el vínculo entre ellos tiene que ver con la ciudad y con el equipo de Filadelfia. O sea, entre él, entre su padre, que tienen muchas diferencias. Él tiene problemas de salud mental muy complicados. Incluso ahí se encuentra a su psiquiatra, una cosa así. También por medio de eso se vincula con su hermano, que tienen muchas diferencias a través. Y me acordé de eso por lo que dijiste del domingo, ¿no? Del ritual del domingo. Sí. Que acá creo que por más que lo escuchemos y que quizás lo queramos replicar un poco, pero creo que es imposible realmente llegar a dimensionar lo que significa ese ritual de domingo de NFL en Estados Unidos, que tú sí has vivido como tal. Sí, que además creo que Bradley Cooper bueno, no lo pide Bradley Cooper. David Russell le propone a Bradley Cooper la película tal, que en ese momento David Russell ya tenía un cartel, pero esa película lo catapulta, que luego creo que con Joy tiró todo de nuevo. Sí. Pero creo que le dice a Bradley Cooper que quiere hacerlo, porque normalmente en Estados Unidos lo que suelen hacer en el cine es hacer un equipo ficticio, como tipo Rudo y Cursi, no meterse en problemas de identidad, o sea, de uso de derechos, tal. Pero le dice a Bradley Cooper, lo voy a hacer de Filadelfia, de las Águilas, o sea, de los Eagles, y va esto, y Bradley Cooper es un absoluto aficionado de los Eagles, entonces, pues, entre que eso lo convenció, y yo creo que también por una parte dijo, no quiero que alguien más lo haga que no sea fanático de los Eagles, y pues ya la termina haciendo directamente, que ahí sí Robert De Niro, yo sé, la NFL no le ha de interesar en absoluto, pero le sale muy bien el papel. Y además Filadelfia, que es una ciudad que es justo esto, o sea, Filadelfia es una ciudad muy pequeña, con índices de criminalidad altísimos, con un barrio además abiertamente perdido, o sea, un barrio donde están todos los adictos ahora al fentanilo, pero pues que siempre han sido adictos a un montón de cosas, y que es un barrio que ya, o sea, que la misma policía ya lo dejó ir, ya dijo, no vamos a entrar ahí, o sea, le piden a la gente que no entre ahí, la gente que vivía ahí, algunos los desplazaron a otras zonas de la ciudad, o sea, es un barrio abiertamente y aceptadamente zombie completamente, pero es una ciudad que depende muchísimo su estabilidad emocional de los equipos deportivos. Los 76ers en la NBA, que ahorita están absolutamente mal. Los Phillies en el béisbol, que es increíble ver un partido de los Phillies en televisión y ver a los jugadores de los Phillies con las barbas y parecen del clan Manson todos los jugadores. Sí. Y los Eagles, que ahorita son campeones del Super Bowl y que hubo un índice de disturbios brutal cuando ganaron el Super Bowl, sobre todo el primero que lo ganan en 2017 a los Patriotas, pero ahora también a Kansas City que se lo vuelven a ganar. Fue increíble como la celebración alrededor. No hay mucho que ver en Filadelfia. Lo más célebre de Filadelfia es la Campana de la Libertad, pero es un destino que vale la pena por esta cosa deportiva y porque la gente se desvive alrededor de los equipos que están ahí. Es un buen ejemplo justamente esa película como para ver un poco esa parte. Y creo que también, o sea, a mí me ha tocado ver partidos de la NFL ahí, me tocó uno en Houston hace poco, que la idea de los Tejanos de Houston sí es un equipo más, no artificial, pero que la gente sí tiene como más distancia con ellos. El equipo, digamos, que la gente quiere ahí son los Astros en el béisbol. Que además también la idea de... A mí me interesa mucho como esa parte de los nombres de los equipos también, porque pues los Astros son los Astros porque es la ciudad de la NASA, ¿no? Y porque es la ciudad espacial, Houston, ¿no? Los Tejanos, pues ahí sí no le pensaron tanto como ponerle, pero le ponen los Tejanos porque es
una, digamos, pelea como de Houston como ciudad, queriendo siempre ser más, sabiendo que nunca lo va a hacer, como el Cruz Azul con el América, queriendo ser más que los Vaqueros de Dallas, ¿no? Que los Dallas Cowboys, que son yo creo que son la organización deportiva más cara del mundo, que ahorita pues no han tenido mucho éxito, pero pues que siempre jalan aficionados, que están en Dallas, bueno, ni siquiera están en Dallas, están a las afueras, en Arlington, pero pues los tejanos se terminan llamando tejanos como para decir, no, Texas es de nosotros, ¿no? O sea, devuélvanos Texas a nosotros, como diríamos aquí en México. Pero es interesante siempre vivir como toda esa parte y como vivir como ese día que justo por el culto al domingo, uno no llega al estadio de la NFL, ve el partido y se va. O sea, todo el día gira en torno a eso y toda la ciudad gira en torno a eso. Te regalan comida, te regalan bebida. Estás en el estacionamiento 4 horas antes del partido. Ya a mí me pasó en este último partido que fui, que fue, pues ya lo de menos es el partido, ¿no? O sea, yo vine al partido, pero pues ya me la pasé muy bien. Lo de menos es saber si ganamos o no ganamos, que perdimos al final. Pero es interesante cómo todo ese día gira en torno al partido, que esta película lo retrata muy bien. Hace rato también que decías de cómo están en los juegos de béisbol a las 12 del día, que ahorita quizá lo podemos entender un poco más tras la pandemia, porque sí se transformó en muchos sentidos, en muchos sectores, la manera de trabajar, home office, etcétera. Pero eso pasaba desde antes. Por ejemplo, los Cachorros de Chicago, hasta hace no muchos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero no muchos años, no tenían alumbrado en su estadio. Todos los juegos los tenían que jugar a la 1 de la tarde. El estadio se llenaba, porque también es muy representativo de la ciudad, también específicamente donde están los Cubs, a diferencia de los White Sox, que sí es como un poco más de la clase alta, etcétera. Pero como el estadio estaba lleno, por lo que ya comentaste, de que socialmente la gente podía ir por diferentes circunstancias, pero además por lo que representa el equipo, ¿no? Sí. Porque no había manera de que jugaran en la noche, entonces siempre era temprano y el estadio estaba lleno. Y oye, que a mí me llamó mucho la atención. Hace poco andaba en la hemeroteca buscando ahí cosas del campeonato del Cruz Azul en el 97. Y hay un partido de la América que juegan contra el Puebla en el Azteca viernes a las 12. jolo. Que no entendí. O sea, ¿Por yo qué? nada más veía como el anuncio y ni siquiera lo ponían en el periódico como una cosa Rara, ¿no? rara. O sea, así de discúlpenos por... No, o sea, era viernes a las 12 que se llene el Azteca. Además no era un día feriado. Entonces, si alguien en el público tiene El noción se fue a ese partido, lo dejaron faltar a la escuela por ir a ese partido, que nos diga, por Que nos favor. explique. Y quedándonos en lo que estábamos un poco del cine, a mí me gustaría mencionar un poco a Pedro Almodóvar, que es de una localidad que ahorita les digo porque Calzada de Calatrava. Él se muda a Madrid, ya él es un enamorado de Madrid, ahí tiene su departamento y habla mucho de Madrid en prácticamente todas sus películas. Siempre ha tenido un vínculo importante con la ciudad, emocional. Sin embargo, no es de ahí. Él llega y parte de esto lo plasma muchísimo en Dolor y Gloria. ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. Una de mis películas favoritas de Almodóvar. Yo creo que desde Hablé con ella no había una película que conectara tanto conmigo. Que es autoficción. No es 100% su historia tal cual, pero va a ser referencia. Disfraza a Antonio Banderas de él. Sí, bueno. Totalmente. Buena autoestima, ¿no? No, bueno, pero sí lo disfraza de él. Graban incluso en su departamento en Madrid. Sale Rosalía. Sale Rosalía cantando con quien interpreta a la madre de Pedro Almodóvar, que es Penélope Cruz. Y precisamente esos primeros años de su vida narra cómo viven en un pueblo muy, muy pequeño que estaba viendo hace rato. O sea, tiene 3.700 habitantes hoy en día. Imagínense cuando nació Pedro Almodóvar, que debe ser por ahí del 50 más o menos, era Pedro Almodóvar. Pues cuánta gente había ahí. O sea, un pueblo prácticamente deshabitado, ¿no? De muy pocas casas. Y pues finalmente lo retrata en esta película que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como la historia de un pequeño lugar, de un pequeño pueblo que es tu hogar y cómo después esta necesidad o búsqueda de encontrar un nuevo hogar en ciudades
muy grandes, con la paradoja que eso implica. Entonces, a ti esa película, ¿qué te evoca? A mí me gustó mucho cuando la vi. Recuerdo que salí del cine, sí, como absolutamente impresionado por la película. Y me llama mucho la atención y creo que es elemental justo esta parte que dices como de crecer en un lugar con la idea un poco, o sea, sobre todo en el plano artístico que puede ser el cine, la música, en el rock es elemental también. O sea, como esta idea de que lo importante está sucediendo en otro lado, que las cosas están pasando en otro lado, no donde tú estás, ¿no? Que eso puede, o sea, puede ser una cosa también que el artista idealice, ¿no? Como cuando por fin me mueva a otro lugar, mi vida va a ser de otro modo y se encuentran con un golpe de soledad muy importante, la mayoría cuando se cambian, que es una cosa que mantiene Bruce Springsteen siempre y que creo que es elemental en artistas tan recientes incluso como Olivia Rodrigo, que crece en una zona periférica a Los Ángeles, pero no en Los Ángeles, Murrieta, creo que se llama, California. Y entonces la idea como de escapar, la idea como de sentir que te tienes que mover del lugar en el que creciste para ser alguien, para explotar artísticamente, está muy presente en el relato prácticamente siempre, ¿no? O sea, tiene que haber movimiento, tiene que haber un desplazo, tiene que haber una mudanza. Y es un tema muy presente en el rock desde los 60s hasta ahora incluso, ¿no? En el caso de Almodóvar, a mí me gusta porque además es un cineasta que siempre tiene la idea del pueblo, ¿no? O sea, y en España es como algo que se dice mucho, como de, no, fui al pueblo, o sea, fui como al lugar del que yo soy, que son pueblos pequeñísimos, y es reencontrarse con la familia, obviamente tener un día a día distinto, o sea, hay gente que añora, no me acuerdo del entrenador creo que incluso Guardiola, ¿no? O sea, en esta idea de ser de Santpedor, un pueblo muy pequeño en Cataluña, de pronto tengo que irme allá y arar la tierra y pasar el día cosechando jitomates para volverme a sentir bien, ¿no? Y para volverme como a conectar yo mismo de alguna manera. A mí, antes de Dolor y Gloria, me entusiasmó muchísimo, por ejemplo, Volver, que es una película que a mí me parece brutal, me parece extraordinaria. Y que tiene mucho esta idea de que en el pueblo pasan cosas raras, ¿no? O sea, que el pueblo late como a una velocidad muy distinta que la ciudad. No digo más porque sería spoiler, pero tiene mucho como esa idea. O ahora leí hace poco la autobiografía de Chrissie Hynde, la cantante de los Pretenders, que nace y crece en Akron, en Ohio, que es una ciudad muy pequeña, cercana a Cleveland, pero muy distinta a Cleveland, y a la vez Cleveland es como una especie de patio trasero cultural de Nueva York, donde traían como a los artistas a Cleveland y era, bueno, si entusiasman, los llevamos a Nueva York, si no entusiasman, ya van de regreso de donde hayan salido, ¿no? Y ella se va a Londres, encuentra un mundo muy distinto en Londres y luego regresa a Akron y es como muy, muy palpable y muy importante como esa diferenciación de cosas de Londres como un epicentro cultural bestia y Akron como un lugar donde no pasa absolutamente nada, ¿no? Y creo que es esto, o sea, es un tema persistente en los artistas como en la idea de tener que irse y y de pronto regresar, de pronto volverse a ir. Y con Almodóvar a mí me gusta mucho porque es como con Joaquín Sabina también, ¿no? Que no es de Madrid, es de un pueblo andaluz de Úbeda, en Jaén, pero se mueve a Londres, luego se mueve a Madrid y termina siendo un narrador de la ciudad en Madrid, como Almodóvar también, porque la mayoría de sus películas son en Madrid, pero es un tipo de fuera. Pero también esa cosa de ser de fuera y haber descubierto Madrid más grande, digamos, poder ser impresionado por Madrid en vez de haber crecido y que eso sea tu normalidad, también te da otra óptica de las cosas. Y también, como lo dices, lo pone en varias de sus películas, claro, en Dolor y Gloria, en Volver, pero no sé, en Los Abrazos Rotos, incluso en Hable con ella. O sea, hay un constante desplazamiento entre la ciudad y ciertos pueblos que van a ciertos orígenes. Y hablando de eso, de llegar a las grandes ciudades, esperando algo, pensando que ahí está sucediendo, y encontrarte con Soledad, me acordé de La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Hay una escena en la que están el protagonista con su amigo, que está durante toda la película. Están dos hombres de cerca de 70 años de edad,
y uno de ellos le dice al otro, yo llegué aquí a Roma hace 50 años esperando que aquí iba a ser mi vida, esperando que aquí iba a encontrar todo lo que quería, conseguir los sueños, la gente, rodearme de personas. Y ahora me voy a regresar a mi pueblo natal sin absolutamente nada. Es una de las escenas que se me han hecho más Demoledoras. demoledoras que he visto, porque y tú siendo joven, ¿no? Yo cuando vi esa primera película, esa película por primera vez, no sé, tendrá 6, 7 años, como 6. Bueno, y todavía ahorita, ¿no? Un güey de 30 años. Y escuchas un cabrón de 70 diciendo, yo vine aquí esperando encontrar y me estoy regresando a mi pueblo prácticamente derrotado y sin nada ni nadie más que tu amistad. Y de ahí en fuera no tengo nada, o sea, no me llevo a ninguna persona conmigo, en mi corazón, en mis emociones. Me regreso con una derrota al lugar de donde vengo. Pues me acordé de eso y se me hace sumamente triste. Aquí en México, quedándonos un poco en el cine, está Amad Escalante, que a mí me llama la atención mucho de él, que él dirigió, bueno, Eli, y hizo Los Bastardos, hizo El Monstruo, ¿te acuerdas cómo se llama esa? ¿La región salvaje? La Región Salvaje, La Región Salvaje, porque sale un monstruo, pues, La Región Salvaje. Y creo que la más famosa es Eli, en la que habla del crimen organizado en México, pero él todas sus historias las relata dentro de Guanajuato, que es el estado del que él filma ahí, la historia, el universo de la historia es ahí, y él siempre ha dicho en entrevistas que él piensa que pues es la mejor forma de contar su cine porque es lo que lo representa, que no hay necesidad de ir a hacer historias en otro lado, porque lo que a él le mueve, que en gran medida es la violencia, están ahí en su estado y por eso lo hace mismo. Porque incluso también Jorge Ibargüengoitia, también de Guanajuato, que crea Cuébano, que no es un lugar que realmente existe, pero todo basado en Guanajuato. ¿Tú cómo ves las películas de Amad? O en general otro mexicano que se te venga a la mente de esto. Mexicano no sé, pero me recuerda mucho a un escritor que nos entusiasma mucho a Ricardo y a mí. No sé si por las mismas razones o no, porque hemos como ido, digo, el escritor es Manuel Javois, español, pero lo hemos seguido mucho desde hace varios años, cuando solamente hacía columnas para El País, pero eran columnas increíbles. Hay una porque además es muy madridista, es lo único que no me une a Manuel Javois, que sea muy madridista, pero he aprendido a raíz de eso, no a querer, pero a soportar al Real Madrid. Perdón aquí al switcher. Pero hay una columna muy buena que tiene donde habla de Cristiano Ronaldo en un partido contra el Athletic Club, me parece, donde Cristiano Ronaldo salta, un jugador del Athletic Club salta, se corta la ceja y era por ahí del minuto 42 del primer tiempo, una cosa así. Cristiano se va al vestidor y ya no vuelve por el resto del primer tiempo, ¿no? Y era cuando estaba como todo este relato de que Cristiano Ronaldo, tipo vanidoso, no sé qué, bla, bla, bla. Y el tipo sale al segundo tiempo, pues sí, con la ceja perfecta, con la herida cerrada, tal. Y entonces Manuel Javois a partir de eso hace una columna donde habla de una guerra de los espartanos contra los griegos, no sé qué, bla, bla, bla. Y que hay una anécdota dentro de esa guerra donde un emisario de los griegos va a ver a los espartanos, o sea, va como a ver qué están haciendo. Y entonces ve que todos los soldados están peinando, ¿no? Y que están, pero acicalándose físicamente así tremendamente, ¿no? Que van a ir guapísimos a la guerra. Y entonces el tipo regresa preocupadísimo y dice, se están arreglando. O sea, mientras nosotros nos estamos muriendo de miedo porque ahí vienen, estos tipos se están arreglando, nos van a matar, o sea, nos van a asesinar. Y pues sí era como de, si el Real Madrid se está jugando la liga y este tipo va al vestidor y se arregla la ceja y regresa y mete 3 goles, pues es porque es como me estoy peinando para ir contra estos, ¿no? Fue una columna increíble. Después Manuel Javois se vuelve novelista, que ahí creo que a Ricardo y a mí nos entusiasma menos, a él un poco más, pero a mí me parece un escritor que vale mucho la pena seguir leyendo porque construye oraciones de una manera genial. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que todo lo que ha publicado en términos de novela ocurre en Galicia, ¿no? Hizo un libro, Malaherba, con él ya tenía un nombre, Alfaguara le publicó la novela. El tipo es uno de los columnistas más leídos en España, tiene una columna en El País, tal. Y le preguntan como de, oye, pero
¿por qué haces tu novela en Pontevedra? O sea, porque es una novela además que el espacio no parece que tenga mucha relevancia en términos de clima. O sea, como que era una novela muy extrapolable a Madrid o a Barcelona, que es lo que la gente, bueno, lo que gente le reclamó cuando leyeron la novela, así como, pues, ¿por qué no decides universalizarte más en términos de la lectura en España, haciendo tu texto en Madrid o en Barcelona? La gente se va a sentir más identificada y tal. Y él dice, es que si lo planeo así no me va a salir porque no es lo que yo conozco. O sea, yo crecí en Pontevedra, tengo que escribirlo así, si no se va a ver artificial, no le voy a creer yo a mi propio texto, entonces yo tengo que escribir de lo que yo sé y de lo que yo conozco, que es además también un mismo consejo que otro artista que es de una ciudad muy pequeña, de Gainesville en Florida, Tom Petty, le decía a su biógrafo como de el primer paso para formar una banda es regresar a tu casa, o sea, al lugar de donde eres. Ahí vas a encontrar a la gente, ahí vas a encontrar la vía musical que quieres. Si te vas a otro lado y formas la banda en otro lado, no va a funcionar. Los Pretenders beben mucho de Akron en Ohio. La banda de Bruce Springsteen, todos son de Nueva Jersey. O sea, como que sí es una cosa que los Beatles todos son de Liverpool. O sea, como que sí es una cosa que se repite normalmente en términos de las bandas. Y me parece una idea de Tom Petty, digo, muy radical, porque no creo que haya una ley universal respecto a eso, pero que es muy sintomática también de lo que es el arte como una expresión del lugar del que cada uno es, como Almodóvar también. Entonces, me gusta como este tipo también de cineastas como Amat Escalante que no escapan pues a ese hecho de donde son, ¿no? Y a relatar cosas de las ciudades donde son, que la región salvaje sí tiene como una connotación ahí machista del Bajío, pero te la podrías llevar a Monterrey y funcionaría igual, ¿no? Pero el tipo la hace ahí porque el espacio le dice algo. Entonces, creo que es muy padre pensarlo así, como el arte de los cineastas como expresión del lugar de donde son también. Cuando decías de estarse arreglando, me acordé de la frase de Lamento Boliviano que dice, nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo, desde que escuché esa canción, ¿qué carajos habla este hombre, no? Y hace como 2, 3 años que leí Crónica de una muerte anunciada, está ahí esa oración. Y realmente no sigo sin entender exactamente por qué la pusieron en la canción al 100, pero... Pero es que me acordé de García Márquez, ¿no? Que también es un escritor de un pueblo bien pequeño que se llama Aracataca en Colombia. Que pareciera que el nombre se lo pone él, ¿no? Sí, o sea, pareciera que el nombre se lo pone él. Que, por supuesto, y él lo dijo siempre, que Macondo estaba pues plenamente inspirado en este pueblo de Aracataca. Un escritor que no solamente sale de su pueblo para ir a la ciudad principal de su país, sino que sale a otro país, en este caso México, la ciudad más importante junto con Buenos Aires, yo creo, en el espectro general de la literatura latinoamericana, donde más cosas estaban pasando, sobre todo en aquella época, creo que todavía, pero más en aquella época. Y es un hombre que empezó a tener una relación inmensa con México, muere aquí en México, hace mucha carrera en México, escribe 100 años de soledad en México, hablando de una manera profundísima de sus orígenes, como es la relación con el pueblo, con Macondo, que es algo que también le pasa, por ejemplo, a Alejandro Zambra, que escribe prácticamente poeta chileno, que más allá del nombre, pues tiene una gran relación con la cultura, con el escritor chileno, con el novelista chileno, con lo chileno por sí mismo, y es una novela que escribe acá en México. Él también ya vive acá, está casado con Jasmina Barrera, también escritora. Y, en fin, el caso de García Márquez, de cómo llegas a otro lado y puedes también hacer de este nuevo lado un nuevo hogar, arraigarte ahí, quedarte ahí. Y sin embargo, por supuesto, el origen siempre pues va a estar presente en tu obra y en lo que hagas. Y quizá a veces alejarte de ese origen es lo que te hace evocar de una mayor manera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita decíamos del baño de este lugar, que está ocupado casi siempre, ¿no? Sí. Y si llegáramos a una oficina donde tenemos 40 baños, nos vamos a acordar del baño de este lugar. Y ahorita ya lo tenemos totalmente normal. Oye, hay una taquería ahí en esta
enclave de la Narvarte, donde está Avenida Universidad y salen varias, que es como el Times Square de los tacos. Está ahí el Vilcito y está Juan Visteces y tal. Sí. Ahora está el Tacos Tony, que era un local, que ahora tienen su... Bueno, era un localito en medio de la calle y ahora ya tienen su local de luces de neón y demás. Yo he ido varias veces, te juro, nunca ha estado libre el baño. Es impresionante, o sea, ni para lavarse las manos, para nada. O sea, es verdaderamente increíble. Y ya que pues, te quedas de necio ahí esperando, siempre sale alguien que trabaja ahí, o sea, que estaba en la cocina y sale. Yo no sé qué pasa en ese lugar, no sé qué les dan de comer, pero siempre está ocupado el baño, así que digo, vayan porque es muy bueno, solamente no vayan en medio de una urgencia, quizá. Si alguien que nos esté viendo trabaja ahí, ¿cómo se llama? Tacos Tony. Tacos Tony, Tacos Gran Tony. suadero. Que acaban de inaugurar ya en local Sí, grande, ¿no? sí, Porque era sí. solo el puesto. Que también le tiraron ahí a las luces de neón, como Sí, sí, varias sí. taquerías ahorita. Tacos Tony. Y hay otros casos latinoamericanos y mexicanos que son muy del lugar, como Juan Rulfo, que también evoca Comala. Digo, Comala existe como tal el lugar en Colima, pero no es el Comala que crea Juan Rulfo, que es más bien evocando a San Gabriel, creo que se llama, en Jalisco, de donde es él. El Enagarro con Ixtepec, que también existe en Ixtepec, en México, pero ella realmente está evocando a Iguala, que es donde ella creció. Y pues hay por ahí más escritores, pero como que en México, bueno, Ibargüengoitia ya lo decía, que se dio mucho de, no solamente en lo que dicen y en lo que cuentan, llevar su lugar de origen, sino crear universos y lugares nuevos que, aunque tengan nombres, repito, que sí existan, pero son lugares completamente distintos, municipios completamente distintos. Y pues bueno, y sí dije, creo, Comala, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo que más tenemos fresco todo. Sí, se me hace un fenómeno muy interesante, como esa, no sé, necesidad en cierta forma de no decirle a las cosas por su nombre y crear una localidad distinta a la que realmente te estás refiriendo, pero le vas a poner un nombre distinto. Sí, 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 no, y te abre, o sea, te abre cualquier cantidad de cosas en términos de interpretación y de buscar y demás, ¿no? Por ejemplo, la película de La Ley de Herodes era, ¿dónde era? No me acuerdo del pueblo, pero sí también. Pero también era como Correcto. agarrado de un montón de cosas y demás. Sí, y también creo que hay mucho relato también en la cosa de estarse yendo permanentemente o de haberse ido y no relacionarse con un lugar, ¿no? O sea, está Caparrós, que escribe mucho sobre Argentina, pero siempre como desde un lugar donde lo han querido linchar por ser anti-argentino. Por ejemplo, Jorge Drexler, que es menos radical que Caparrós, pero que el tipo es uruguayo, pero toda su música gira en torno a la universalidad, a la idea de la migración, que todos somos de todos lados, que el ser de un lugar no es necesariamente por haber nacido en ese lugar, sino por tomar determinadas cosas de determinado lugar. Lleva mucho tiempo viviendo en Madrid. Entonces los uruguayos como que un poco le reclaman esta parte de no sentirse uruguayo, ¿no? Y de que no es tan uruguayo como debería serlo, que aquí en México, digo, son diferentes, no quiero homologar la españolidad de Hugo Sánchez con Jorge Drexler, pero también aquí en México le reclamaban mucho eso también a Hugo Sánchez, ¿no? Como de regresas de allá, hablando como gente de allá. Bolaño también sale de Chile, vive en Barcelona, luego ni siquiera en Barcelona, en Blanes, que está como cerca de Girona más bien. Y genera un relato también a partir de esa ciudad, en Blanes, que en la pista de hielo. Un libro que a mí no me entusiasma demasiado, pero que tiene mucho este componente de la construcción de una ciudad que no existe, pero que existe dentro de la literatura, entonces sí existe. O sea, esta cosa, el hecho de que, por ejemplo, exista 100 años de soledad, se cree Macondo que puede tener todas estas cosas referentes a Aracataca, pero que sigue siendo un lugar ficticio y que luego se tenga que reconstruir en esta serie de 100 años de soledad y que cueste un dineral reconstruir, bueno, ni siquiera reconstruirlo porque no existe reconstrucción, porque no existió, pero hacer visual todo eso que él escribió, me parece fascinante como ese esfuerzo también. La mayoría de los autores, muchísimos de los autores latinoamericanos que tú los escuchas hablar en entrevistas, incluyendo García Márquez, por supuesto,
Me acordé de... O sea, mencionan mucho a William Faulkner, porque Faulkner es un escritor del sur de los Estados Unidos, donde incluso el clima puede tener similitudes con Latinoamérica, las condiciones, los campos de plantación, de plátano, etcétera. Y he pensado mucho en que, claro, Faulkner es un escritor reconocido mundialmente, pero yo he escuchado, insisto, a muchísimos escritores latinoamericanos que tienen una influencia amplísima de él. Y me acordé de que tiene una relación con que, por ejemplo, Malcolm el del medio no tuvo el mismo éxito en Estados Unidos que tuvo en Latinoamérica y que tiene puntualmente en México. Porque es ese tipo de increíble, historia... o sea, la gente no lo ha olvidado, es increíble. Y la gente de Estados Unidos en lo general no se identifica tanto. Porque además tú ves la toma de establecimiento de la casa de Malcolm y dices, está toda madre esa casa, ¿no? Cuando realmente ahí te la están planteando como una casa de clase, sí, media, pero tirándole para abajo, que tiene que lidiar un montón, que los dos tienen trabajos complicados. En los acumuladores, además. Acumuladores, entonces... Como o sea, hablando del lugar, ¿no? De que tanto Faulkner como escritor y tanto Malcolm el del medio, que son dos historias que se cuentan en Estados Unidos y que sin embargo son mucho más abrazadas y entendidas y que dejan una huella mucho mayor, en este caso, por ejemplo, en Latinoamérica. Y nada más por no dejar pasar, ya había dicho de Elena Garro e Ixtepec, pero en este caso no solo el lugar, es que en el caso de Los Recuerdos del Porvenir, que es el libro donde está Ixtepec, y esto a mí se me hace maravilloso. O sea, es el propio lugar el que te está contando la historia y con lo que eso representa, ¿no? Si tú eres un lugar y eres una piedra, que es lo que dice la historia, ¿no? Pues estás ahí condenado a todo, a ver cómo las cosas van y van desapareciendo y todas las historias y la gente que se va y la gente que muere y aún así los ciclos que se repiten y se repiten. Bueno, una maravilla. Y antes de irnos... un par de cosillas que quisiera recomendar de lo que estamos hablando. O de lo que quieras, por supuesto. No, sí, o sea, respecto a lo que estamos hablando, decías Dolor y Gloria, yo siempre el cine de Almodóvar a mí siempre es un lugar al que vuelvo, yo creo. Siempre voy a defender a capa y espada sus películas más, también. Sí, o sea, donde de verdad se deschongaba, o sea, la de las monjas también es increíble. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que es la de la pata de jamón, Mujeres al borde, que es la del gazpacho, o sea, todo ese cine de Almodóvar, todo ese relato de la España, de la movida, de la posguerra, porque digo, son películas hechas en los 80, pero algunas más en un tono más histórico. Todo ese cine a mí me entusiasma mucho. Y bueno, pues leí hace poco la autobiografía ahí de Chrissie Hynde, decía de los Pretenders. Me parece también muy padre en ese sentido de ver a alguien que es de determinada ciudad, después se mueve a otro lado, siempre bajo mínimos, con nada de dinero en el bolsillo, durmiendo en el sillón del guitarrista de The Clash, luego en tal, porque eran las bandas que pululaban en ese momento en los bares. Los Sex Pistols aparecen por ahí, Hawkwind aparece por ahí, Motorhead también. Es una autobiografía muy buena y pues si quieren aprovechar ahí las promociones de los jueves de 2x1 de cierta boletera, pues van a venir los Pretenders y ahí están disponibles los boletos. De cierta boletera. ¿Cuándo es el concierto? Lo he escuchado. El 7 de mayo en el Pepsi Center. Ahí estaremos. ¿La nueva de Almodóvar la viste? ¿La que dice en inglés? Sí, me gustó. Me parece que se cae un poquito al final. Digo, al final tiene a Julianne Moore y a Tilda Swinton que ponlas a hacer cualquier película y la película va a ser buena. En noventeros, ¿no? Exacto, y nos van a quitar el trabajo. Pero creo que se cae un poquito y que además... A mí hay una cosa que me parece muy interesante en ella, en esa película, que es que Almodóvar depende de pronto mucho de lo telenovelesco, ¿no? O sea, es como una concesión que tú le das. O sea, sabes que la película va a ser histérica en determinado momento, que lo que en el cine hollywoodense sería, digo, en algunos casos, ¿no? En otros no, pero en una película artística, entre comillas, hollywoodense sería sutil, él lo va a agarrar y lo va a rizar y lo va a rizar. Y de pronto eso te brinca en una película en inglés, aparentemente norteamericana, pero fuera de eso, o sea, sabiendo que es de Almodóvar y sabiendo las concesiones que hay que darle a Almodóvar, a mí me parece que está muy bien. No lo he visto, espero verla pronto.
Y quiero dejarles un par de cosillas. Un libro que, bueno, según yo no es como que tan conocido, que se llama Lluvia Amarilla, de Julio Llamasales, o Llamazares, ya ni me acuerdo. Relata la historia de una pareja, que es la última que vive en un pueblo que se llama, déjenme me acuerdo del nombre, se llama Aniel. Es un pueblo real que existió, que es un pueblo fantasma. Toda la gente poco a poco se empieza a morir o se empieza a ir, o sea, lo que sea. Entonces, tanto él con su esposa, con su perro, con otra familia, son los últimos que quedan. Después su esposa ya no vive más, la otra familia se va, se queda él solo con su perro en la, pues, no diría inmensidad, no, pero en la compañía de un pueblo absolutamente abandonado y sin nadie más, y es el proceso hacia pues también la etapa última de su vida, y es uno de los libros más desgarradores que he leído. No he leído tantísimos libros más de una vez. Lluvia Amarilla lo he leído ya 3 veces, entonces si ustedes están como que ganas de ponerse tristes y depresivos y melancólicos, lo pueden ver. Y la otra, que también tiene que ver con el lugar, que no es un lugar, vaya, desconocido, pero quizás en el inmenso mundo del cine lo es, vaya, no es protagonista, que es Oslo, que es la trilogía de Joachim Trier, que empieza con Reprise en 2006, sigue con Oslo 31 de agosto, así se llama esa, y la última, que es La peor persona del mundo. La peor persona del mundo creo que debe de ser la más conocida. Sí estuvo incluso en cines comerciales hace un par de años. Una historia creo que mucho más amigable en general para la gente, con un gran rango o un rango importante de película de romance. Y mi favorita es la de Oslo 31 de agosto, que también cuando hablábamos del béisbol, algo con el béisbol y sobre todo en Estados Unidos, que aquí no concebimos igual, es el cambio de estaciones, ¿no? Y que el béisbol tiene esta cosa grande del opening day, etcétera, porque es cuando, en teoría, porque ahorita ya ni pasa así, pues cuando se acabó la nieve, cuando puedes salir a jugar, cuando viene el sol y esta idea de la vida, aquí renacemos, las plantas, etcétera, etcétera, y después llegas hacia el otoño, cuando todo se está terminando, cuando los árboles se están deshojando, y es cuando se termina esto. O sea, el béisbol tiene como que esa narrativa de un principio y un fin que no está tanto en muchos deportes, pero bueno, Oslo 31 de agosto se llama así porque es también de cara al otoño y es el día que cierran albercas y actividades de verano que hay en Oslo, justamente por el cambio de estación, y retrata la historia de un hombre de 30 años más o menos que igual ha estado internado por problemas de adicciones, de depresión. A mí se me hace una película... ¿Sí la has visto? No, Vela. pero me la anoto. Vela, por favor. No está ahorita en ningún lugar oficial, pero si la encuentran por ahí, véanla mucho. Es una película que me gusta muchísimo. Todo el cine de Joaquín Trier a mí me gusta mucho. También tiene Más fuerte que las bombas y otra que se llama Thelma. Entonces, bueno, es lo que yo les recomendaría. Esas dos cosas. ¿Algo más antes de despedirnos, Araujo? No, nada más. Que la gente ahí comente en YouTube para ir generando la conversación. Ahí les contestamos con todo gusto. Por favor, alguien que quieren que venga al programa. Muchas gracias a la gente que deja comentarios y que deja comentarios súper involucrados y apasionados y diciéndonos ellos su relación con lo que estamos hablando y dejando cosas muy chidas. Muchas gracias por esa buena vibra. Y entonces nos vemos el próximo episodio. Ya veremos con quién. Ya veremos. Con Ricardo, ¿no? Eso es un ya hecho. enviamos invitaciones. A ver enviamos invitaciones. A ver quién la acepta. Entonces, bueno, nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, Andrés. Yo soy Omar Sánchez. Gracias a todo el equipo. Hoy estuvo también Sebastián Vicencio echando la mano en los controles. Muchas gracias. Y como ya dije, a todo el equipo. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Noventeros FC. Fútbol, nostalgia y cultura pop. Adiós.